El ser humano, en su eterna búsqueda de respuestas y significados, ha tejido complejas telarañas de conceptos sobre lo divino. El ser humano a menudo construye conceptos de Dios a su imagen y semejanza, buscando que se ajuste a sus propios pensamientos y deseos. Mientras tanto, otros eligen simplemente no creer en Dios. Pero, ¿es posible realmente conocer a Dios? ¿O la ignorancia respecto a su naturaleza lo distancia de Él, alimentando concepciones distorsionadas incompletas? En este estudio vamos a explorar diferentes facetas de la búsqueda espiritual, cuestionando nuestras percepciones y desafiando nuestras creencias preestablecidas. ¿Estamos destinados a comprender plenamente a lo divino o es esta una meta inalcanzable, envuelta en el misterio de la incertidumbre? En este estudio te invito a explorar tres revelaciones sorprendentes sobre la naturaleza de Dios que quizás nunca has considerado. Es un viaje hacia el conocimiento espiritual que desafiará tus percepciones y ampliará tu comprensión de lo divino. No te lo pierdas, estoy seguro de que estas revelaciones cambiarán tu mente, tu forma de pensar, porque esto es transformador. Recientemente una persona me hizo una pregunta, y esa pregunta se la hacen muchos. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento, especialmente cuando afecta a los más vulnerables? La persona expresaba su desconcierto y frustración, cuestionando por qué Dios no interviene para detener el mal y proteger a aquellos que son ultrajados. Sus palabras reflejaban una mezcla de enojo, confusión sobre la naturaleza de Dios y su papel en el mundo. Tal como ocurre en estos días, miles de personas plantean interrogantes similares. En una ocasión, en una plática sobre Cristo, también alguien me cuestionó sobre la razón por la cual Dios creó al ser humano a pesar de su presencia sobre el pecado, o por qué creó a Satanás, sabiendo que éste induciría al pecado. La carencia de un conocimiento profundo y teológico sobre la naturaleza divina conduce a la especulación y la construcción de una imagen de Dios desde una perspectiva autopocéntrica y racionalista, la cual no será posible entenderlo así. Ahora bien, quisiera presentarte dos maneras fundamentales en las que Dios se da a conocer a las personas. En primer lugar, a través de la revelación general, incluye la creación y el orden natural, permitiendo que cualquier individuo perciba su existencia y atributos divinos mediante la observación del universo y la naturaleza. Leamos el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra en sus manos. Esto es muy poderoso, muy revelador. Préstale mucha atención. Este salmo es muy impresionante. La inmensidad del universo es asombrosa. Viajando a la velocidad de la luz, nos lleva 10.000 millones de años a alcanzar el punto más lejano observable. Y el espacio podría ser infinito. Nuestro planeta es un diminuto grano en este vasto cosmos. A simple vista, vemos aproximadamente cerca de 5.000 estrellas. Con un pequeño telescopio, 2 millones. Con el telescopio de Palomar, miles de millones de galaxias. Las distancias son inmensas. La luz de las estrellas más remotas tardan 10.000 millones de años en llegar a la Tierra. Aunque las estrellas parecen agrupadas, están separadas por vastas distancias. Si la creación es tan grande, ¿cuánto más lo será el Creador? Los cielos narran su grandeza y el firmamento proclama las maravillosas obras de sus manos. Como escribió Isaac Blas, la naturaleza, como un gran tono abierto, se levanta para hacer notoria la alabanza de su Hacedor. Es por eso, negar la existencia de Dios equivale a negar la creación misma. Como dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Exacto. Es un dicho común que expresa la idea de que negarse a ver la realidad evidente es una forma extrema de cerrar los ojos ante la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Resalta cómo la negación obstinada parece más perjudicial que la falta de visión física. Cuando alguien sostiene que Dios no existe, la totalidad de la creación parece rechazar esa emoción. Desde la complejidad del universo hasta la divisibilidad de la Tierra, cada aspecto de la naturaleza parece ser un testamento vivo de la existencia de un creador.
Por lo tanto, la idea de que Dios no existe se enfrenta a un desafío formidable ante la inmensidad y la complejidad de la creación. En segundo lugar, a través de la revelación especial que se manifiesta de manera directa y específica mediante las Escrituras, los profetas y principalmente a través de Jesucristo, proporcionando un conocimiento más profundo y detallado de su carácter, voluntad y propósito para la humanidad. Leamos Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto cambia todo. Tú que me escuchas, la revelación general se manifiesta de manera universal y accesible para todos nosotros simplemente al contemplar la magnificencia del cielo. El firmamento mismo nos transmite la realidad de la existencia de un creador. No obstante, aunque la creación nos ofrece evidencia de la existencia de Dios, su revelación general no nos proporciona un entendimiento completo de su voluntad y carácter. Para adentrarlos en esos aspectos más profundos, necesitamos recurrir a la revelación especial. Es a través de esta última que podemos explorar de manera más íntima y detallada la naturaleza de Dios, establecer una relación significativa con Dios. Aquí surge una pregunta: ¿cómo pueden formar opiniones sobre la acción de Dios si no lo conocen a través de la revelación especial que Él ha proporcionado? Muchas personas expresan opiniones negativas sobre Dios sin haber leído ni estudiado seriamente la Biblia. Dicho esto, es crucial recurrir a la revelación especial para conocer a Dios, una oportunidad que está al alcance de todos. Para comprender a Dios, es fundamental conocer su carácter, ya que este conocimiento nos brinda una comprensión más profunda de sus acciones y propósitos. Hablemos sobre algunos de los muchos atributos de Dios, ya que son numerosos. En primer lugar, la santidad de Dios es un atributo central que define su naturaleza divina. Se extiende más allá de una simple ausencia de pecado. Implica una pureza absoluta, una moralidad perfecta y una separación completa del mal. Dios es completamente incorruptible y separable de cualquier forma de impureza. Este atributo también revela la trascendencia de Dios, es decir, su total separación y superioridad respecto a su creación. Dios está más allá de nuestra comprensión humana y su santidad resalta su majestuosidad incomparable. Por eso dice el Apocalipsis capítulo 15 versículo 4: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Mira bien, la santidad representa la perfección inherente de la naturaleza divina. Dios es descrito como magnífico en santidad. Esta misma pureza se refleja en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, donde se afirma que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede tolerar la iniquidad. Al igual que el poder de Dios contrasta con la debilidad de una criatura y su sabiduría eclipsa cualquier defecto de entendimiento, su santidad se erige como la antítesis de cualquier imperfección moral. Esta excelencia, que destaca por encima de los demás, es la gloria de Dios, es la esencia de todas sus perfecciones. Al igual que su poder es la fuerza que impulsa todas sus demás cualidades, su santidad es lo que hace que todo lo demás sea hermoso. Si su santidad fuera manchada, el resto de sus cualidades perdería su honor y valor. Leamos entonces el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Mira qué hermoso, mira qué poderoso. Piénsalo bien. Los atributos de Dios reflejan su santificación integral. Su justicia es intrínsecamente santa, su sabiduría es imbuida de santidad, y su poderoso brazo es considerado como santo. La palabra divina, por su parte, es descrita como santa palabra. Además, su nombre, que representa la totalidad de sus atributos, es considerado como un nombre santo. Ahora bien, la santidad de Dios se manifiesta de diversas maneras. Primero, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras, las cuales reflejan un estándar de excelencia inigualable.
Cada acción divina está guiada por santidad, y en el principio proclamó que todo lo creado era muy bueno. Este juicio divino resalta la perfección y pureza intrínseca de cada aspecto de la creación, lo cual sería imposible si hubiera algún indicio de imperfección o impureza en Dios. Es por eso, Dios no creó un hombre pecador, sino fue creado recto a la imagen y semejanza de su Creador. Leamos Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjate bien lo que dice. Los ángeles caídos también fueron inicialmente creados como seres santos, como se indica Judas capítulo 1, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto cambia todo. Cuanto a Satanás, Dios no creó un diablo, sino un ser perfecto. Leamos Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjate bien lo que dice. Estúdialo bien, vuélvelo a leer. Esta descripción enfatiza la perfección original de Satanás antes de su caída en el pecado. Ahora, toda persona se pregunta, si los demonios, Satanás y el hombre fueron creados perfectos, ¿por qué pecaron? Una perspectiva común es que Dios creó a estos seres con libre albedrío, lo que significa que tenían la capacidad de elegir, obedecer o desobedecer a Dios. Ahí está. Esta capacidad de elección es esencial para una relación genuina con Dios, ya que el amor y la obediencia voluntaria no pueden ser impuestos. Sin embargo, con el libre albedrío tienen la posibilidad de elegir el mal. En el caso de Satanás y los ángeles caídos, su pecado fue el resultado de su orgullo y deseo de ser como Dios, lo que los llevó a rebelarse contra Dios. En cuanto al hombre, la narrativa bíblica presenta la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén como en el momento en que el hombre eligió desobedecer a Dios, creyendo las mentiras de Satanás en lugar de confiar en la palabra de Dios. Es por eso que el pecado de seres creados perfectos como el hombre, los ángeles y Satanás pueden atribuirse a su capacidad de elección libre, así como su rebelión contra Dios motivada por el orgullo, la desobediencia y la búsqueda de eternidad. Apreciable hermano, Dios te ha creado para que seas un instrumento suyo. Siendo tu creador, no te obliga a que lo obedezcas o lo sirvas, sino que tú tomas la decisión de seguir el camino de Dios o el camino del mal. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Míralo bien, si vuelve a leerlo si quieres. Permítame preguntarte algo. ¿Qué camino has elegido tú? ¿Qué camino ha elegido la humanidad? Cuando el hombre escoge el camino del mal, ¿acaso Dios es responsable de esos problemas? Un ejemplo, Dios estableció una familia, ha dado la responsabilidad a los padres de cuidar de sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando los padres abandonan a los hijos y no cumplen con su deber? ¿Es tu responsabilidad de Dios o tuya? Segunda, la santidad de Dios se refleja en su ley, la cual prohíbe el pecado en todas sus formas, ya sea en las manifestaciones más sutiles o en las más evidentes, desde las intenciones de la mente hasta las acciones del cuerpo, incluyendo tanto los deseos secretos como los actos abiertos. La ley de Dios es una expresión de su santidad y su carácter moral perfecto. Refleja los estándares divinos de justicia, rectitud y pureza. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Te das cuenta? Vuélvelo a leer si quieres. La ley como un conjunto, como los mandamientos individuales son santos. Nuestro problema con el pecado no es culpa de la santa ley de Dios, únicamente de cómo nuestra naturaleza pecaminosa que nos impide obedecerlo. Tercero, su santidad lleva a aborrecer el pecado.
Dios aborrece todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Esto debe producir en nosotros, miserables pecadores, el mismo sentimiento de favor que hizo el profeta Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay algo importante. Romanos capítulo 3, versículo 3, también dice sobre la condición de la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien, el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. Pablo ha demostrado que todos los hombres han pecado y que continuamente quedan destituidos de la gloria de Dios. Hermano, consideremos nuestra posición frente a la santidad de Dios. Vivimos en un mundo inmerso de maldad y pecado. Algunos desean que Dios actúe según sus deseos, pero esto es un grave error. El pecado de la humanidad separa de un Dios santo y perfecto. No es que Dios carezca de poder para intervenir o cambiar el mundo, sino que el pecado nos impide experimentar su obrar. El pecado provoca que Dios oculte su rostro. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Caón cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra. Por un pecado, Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. ¿Te das cuenta? Los descendientes caídos de Adán jamás podrían liderar a un Dios de santidad inenarrable que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto de la terrible depravación del corazón humano, su enemistad con Dios viviente, que la presencia del que es infinita e inimitablemente sabio. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etc. Incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. Si pudiéramos captar plenamente la magnitud de la santidad de Dios, nos encontraríamos humildemente postrados en el suelo, reconociendo la profundidad de nuestro pecado y clamando con fervor por su perdón. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Salmo 89, versículo 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Esto es poderoso. Como sabemos que Dios es santo, los cristianos reconocemos que la santidad del creyente es una respuesta natural al perdón y amor de Dios. Es un llamado a vivir vidas que reflejen la pureza y el carácter de Dios en un mundo necesitado de su luz y esperanza. Como está escrito, sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy interesante. Te das cuenta cómo es Dios. El segundo atributo, la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Hablando de Dios, Moisés dice, leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Esto lo cambia todo. Esto cambia todas tus dudas. Debido a la justicia de Dios, es necesario que trate a las personas conforme a lo que se merecen. Así que es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa, es malo y merece castigo. Cuando Dios no castiga el pecado, parece indicar que es injusto, a menos que se puedan ver otros medios de castigar el pecado. Por eso Pablo dice que cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo del pecado, lo hizo para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia.
De este modo Dios es justo, a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos capítulo 3 versículos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Interesante, muy interesante. Para comprender bien el sentido bíblico de la justicia de Dios, es preciso añadir el contexto del mismo versículo. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Por eso, la justicia divina no es un héroe dar a cada uno lo suyo, ni un puro no hacer daño a otro. Ahora bien, el concepto de justicia divina que acabamos de estudiar tiene numerosas implicaciones prácticas, las cuales nos ayudan a comprender mejor este atributo. Es importante recordar que, como sucede con cualquier característica del ser divino, no puede existir ni actuar de manera aislada de los demás atributos divinos. Por lo tanto, no debemos olvidar que primero, la justicia de Dios es, en esencia, el ejercicio de su santidad en relación con sus criaturas. Así, la justicia se entrelaza con la majestuosa bondad de Dios y con su amor. Segundo, la justicia de Dios no puede resultar en mera indulgencia o connivencia. Es un error, promovido astutamente por el demonio entre muchos no creyentes, esperar que la misericordia de Dios finalmente anule las demandas de su justicia, ignorando así la grave advertencia. Leamos Hebreos capítulo 2 versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto te va a volar la tapa de tu cerebro. Tercero, la justicia de Dios se revela en Él como un gobernante justo del mundo, que recompensa a cada persona según sus obras. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Maravilloso. Esto no es para tener miedo. Es por eso que se suele distinguir en Dios, en primer lugar, una justicia rectoral que manifiesta la rectitud y equidad con que Dios gobierna el mundo, impone sus leyes y las sanciona. En Romanos capítulo 1 versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante, por eso no te lo pierdas. En segundo lugar, una justicia que recompensa, no porque las personas puedan exigirle nada a Dios, sino porque Dios ha prometido con fidelidad dar la corona de justicia a quien salga vencedor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Glorioso. Maravilloso. Hay poder en Jesús. Por último, una justicia que castiga a los violadores de la ley, pues la ira de Dios pende sobre todos cuantos se oponen inicuamente a la penetración de la verdad. Aún así, esta misma justicia queda temperada por la misericordia, puesto que el Dios Santo, que es amor y justicia nuestra al mismo tiempo, mientras renumera su abundantemente lo que no podemos merecer, siempre castiga por debajo de lo que desmerecemos con nuestros pecados e infidelidades. En Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Poderoso Cristo, hay poder en Jesús. Ahora bien, la justicia de Dios debe ser motivo de agradecimiento y gratitud, darnos cuenta de que Dios posee tanto justicia como omnipotencia. Si fuera un Dios de perfecta justicia sin poder para poner en práctica esa justicia, no sería digno de adoración y no tendríamos ninguna garantía de que la justicia a la larga prevalecerá en el universo.
Pero si fuera un Dios de poder ilimitado y no hubiera justicia en su carácter, qué inconcebiblemente horrible sería el universo. Habría injusticia en el centro de toda existencia y nada podría hacerse para cambiarlo. La existencia no tendría sentido y los veríamos lanzados a la más absoluta desesperanza. Por consiguiente, debemos continuamente agradecer y alabar a Dios por lo que Él es, porque todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Hermano, cuando Dios envió el diluvio y destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, fue simplemente una manifestación de su justicia. Sabiendo esto, todos los hombres eran juzgados ante juicio justo de Dios. Hay algo más. Que veamos el tercer atributo, Dios de amor. Las Sagradas Escrituras se nos indican tres características fundamentales de la naturaleza de Dios. Primero, Dios es espíritu. Segundo, Dios es luz, lo cual es diametralmente opuesto a las tinieblas. En las Escrituras, las tinieblas simbolizan el pecado, el mal y la muerte, mientras que la luz simboliza la santidad, la bondad y la vida. Decir que Dios es luz implica que Él es la suma de todas las perfecciones morales y éticas. Tercero, Dios es amor. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es la personificación del amor. El amor no es meramente uno de sus atributos, sino que constituye su esencia misma. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, tal vez tú te preguntas muchas cosas. Pero hoy en día se habla mucho del amor de Dios, pero se entiende poco quién es realmente ese Dios de amor. A menudo se reduce el amor divino a un simple sentimiento humano, pero debemos basarnos en las Sagradas Escrituras para entenderlo. Es esencial reflexionar sobre el amor de Dios, ya que esto fortalece nuestro propio amor hacia Él. Veamos algunas cosas del amor a Dios. Primero, el amor de Dios es intrínseco, lo que significa que no está condicionado por nada en los objetos de su amor, ni hay algo en la criatura que pueda atraerlo o motivarlo. Mientras que el amor que una criatura siente por otra es causada por algo inherente a esa otra criatura. El amor de Dios es libre, espontáneo y desprovisto de motivaciones externas. La única razón por la que Dios ama a alguien radica en su soberanía. Leamos primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Dios no los amó como respuesta a nuestro amor por Él, sino los amó antes de que tuviéramos cualquier muestra de amor hacia Él. ¿Sí me explico? Si Dios nos hubiera amado en respuesta a nuestro amor, eso no sería un amor espontáneo. Sin embargo, al amarnos cuando no teníamos amor por Él, queda claro que nada influyó en su amor hacia nosotros. Para adorar a Dios sinceramente y comprender la verdadera naturaleza de la relación con Él es crucial tener una comprensión clara de esta verdad fundamental. ¿Sí me estoy explicando? El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue motivado en lo absoluto por ninguna cualidad inherente a ellos. ¿Qué había en mí que pudiera atraer al corazón de Dios? Absolutamente nada. Por el contrario, todo lo que podría repelernos, todo lo que pudiera llevarnos a aborrecerme pecado, depravación, corrupción, estaba presente en mi corazón. No había ninguna virtud en mí. En segundo lugar, el amor de Dios es eterno. Es necesario que sea así. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por lo tanto, como Él no tiene principio, su amor tampoco lo tiene. Aunque este concepto está más allá de lo que podemos entender completamente con nuestra mente limitada, podemos adorar aun cuando no comprendemos. Jeremías capítulo 31, versículo 3 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hay algo tan interesante también que necesitas entender, porque esto es un gran consuelo, saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos incluso antes de que el cielo y la tierra fueran creados.
Siempre ha tenido su corazón puesto en ellos. Esto muestra claramente que su amor es genuino, ya que amó a sus hijos incontables siglos antes de que existieran. En tercer lugar, el amor de Dios es santo. El amor de Dios no está sujeto al capricho o a la pasión o sentimiento, sino que se rige por un principio. De la misma manera, su gracia no prevalece a la justicia, sino que actúa en armonía con ella. Así como Dios es luz, precede a Dios es amor. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa. La Biblia dice que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo o sensibilidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, tal vez tú te preguntas esto. Su amor mostrado en Cristo, también en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es impresionante. Esto es algo que debemos entender, porque Cristo no murió para que Dios nos amara, sino porque amaba a la humanidad. Este es uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia, indudablemente porque anuncia el Evangelio de una manera tan clara y sencilla. Sumariza lo que el Señor Jesús le había estado enseñando a Nicodemos acerca de la manera en la que se recibe el nuevo nacimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, leemos aquí. El mundo incluye aquí a toda la humanidad. Dios no ama los pecados de los hombres ni al malvado sistema mundano, pero sí ama a la gente, no quiere que nadie se pierda. La enormidad de su amor se muestra en el hecho de que ha dado su Hijo unigénito. Dios no tiene otro Hijo como el Señor Jesús. Fue una expresión de su amor infinito, que estuviera dispuesto a dar a su único Hijo por una raza de pecadores. Esto no significa que todos sean salvos. Uno ha de recibir lo que Cristo ha hecho por él, para que Dios le dé la vida eterna. Por ello se añaden estas palabras, para que todo aquel que cree en él no perezca. No hay necesidad de que nadie perezca. Se ha proveído un camino por el que todos pueden ser salvados, pero cada uno ha de reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando así lo hace, tiene vida eterna como posesión presente. Cuando la iglesia venga a comprender el amor con el que Dios amó al mundo, se sentirá agitada e incómoda hasta que haya sido capturado todos los grandes imperios, hasta que cada isla de coral sea llenada. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la santidad de Dios, su justicia y su amor? Permíteme explicarte algo. El amor de Dios se considera la fuerza central que impulsa su interacción con el mundo y con la humanidad. Este amor no contradice su justicia ni su santidad, sino que las complementa y las hace posible. Por ejemplo, su amor proporciona la motivación para ofrecer misericordia y perdón, mientras que su justicia garantiza que se haga justicia y que se mantenga el orden moral. Su santidad asegura que su amor y justicia se manifieste de manera perfecta y equilibrada, sin comprometer ninguna de sus características divinas. Jesucristo es visto como la máxima expresión del amor, la justicia y la santidad de Dios, y su vida y enseñanza son centrales para la comprensión cristiana de estas características divinas. En conclusión, en nuestra búsqueda espiritual y en nuestra comprensión de la divinidad, a menudo nos encontramos contemplando la naturaleza de Dios, su amor, su justicia y su santidad. En esta reflexión, consideramos cómo estas tres cualidades divinas se entrelazan y se complementan entre sí. El amor de Dios se nos presenta como la fuerza central que impulsa su interacción con el mundo y con nosotros como individuos. Es un amor que trasciende nuestra comprensión humana, un amor que es incondicional y eterno. Este amor no existe en un vacío, está intrínsecamente vinculado con la justicia divina. La justicia de Dios nos recuerda que hay un orden moral en el universo y que todas nuestras acciones tienen consecuencias. A través de la justicia divina vemos el equilibrio que se busca en el cosmos, donde el bien es recompensado
y el mal es enfrentado con consecuencia. Sin embargo, esta justicia no es fría ni distante, está imbuida de amor. Junto con el amor y la justicia encontramos la santidad de Dios, la pureza y la perfección divina, la cualidad que distingue a Dios como único y trascendente. Es esta santidad la que garantiza que su amor y su justicia se manifieste de manera imparcial y perfecta. Entonces, al reflexionar sobre el amor de Dios y su santidad, nos encontramos con el entendimiento más profundo de la naturaleza divina. En esta armonía vemos la compasión de Dios, la rectitud de sus caminos y la pureza de su ser. Nos desafía a vivir de acuerdo con estos principios divinos y nos inspira a buscar una relación más profunda con lo sagrado en nuestras propias vidas. Hemos llegado al final de esta reflexión. Espero de que esta reflexión te haya llenado, te haya sentido que has aprendido mucho. Todo esto que hemos meditado es basado, como te dije a un principio, es basado a una pregunta que me hizo una persona. Y esta pregunta, pues, tuvo que ver mucho también porque claramente esta persona me dijo que por esta razón yo no confío, por esta razón yo no creo. Y fue claro en decirme que no creía en Dios. Me lo dijo. Y cuando le hablé de Dios, le hablé de esto mismo que hemos hablado, por eso quise compartirlo contigo. Pasamos casi una hora hablando con esta persona y lo mismo que he compartido contigo, lo mismo le expliqué, los mismos textos bíblicos. Se los leí, se los mostré. No lo hice como lo hago acá contigo, que solo te los digo, se los mostré. Y esta persona lloró. Esta persona lloró y me dijo que esta persona no creía en Dios, y cuando le fue mostrado todo esto, se soltó en llanto y me dijo, ¿cómo busco a Dios? Y allí empecé a decirle nuevamente para que tenga una búsqueda hacia Dios. Comparte este video si tú crees que es interesante para otros. Que Dios te bendiga.